Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar por medio de este medio trayendo una palabra, trayendo la bendición que es la palabra de Dios, explicada, la palabra de Dios interpretada, porque todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, y cuando nos ponemos en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, Él es el único que puede revelar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pues en este momento, en este día, pues quiero agradecerle a Dios por los momentos vividos y lo que hasta ahora ha hecho a través de nuestro ministerio. Pues queremos hoy darle a usted la oportunidad de que escuche esta palabra, de que escuche este mensaje y que sea Dios hablándole a su vida, que sea Dios llenando su vida de esta palabra que es muy importante para cada uno de nosotros día a día. Entonces, pues para empezar quiero orar, quiero darle gracias al Señor para que Él tome esta palabra y la haga mella en su vida, en su corazón, y que se pueda ver las cosas que Dios quiere para su vida. Y que al final de este mensaje usted pueda tomar una decisión de seguirle, de empezarlo a relacionarse con Él y a ver cuántas cosas grandes tiene para su vida. Entonces voy a orar, voy a darle gracias a Dios. Entonces, amado Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, gracias por la oportunidad que me da nuevamente de traer un mensaje, Señor, de vida, un mensaje de esperanza, de salvación, para aquellas personas que escuchan o ven, Señor, este video, Señor. Obra en cada uno de sus corazones, obra en cada una de sus vidas y ayúdanos, Señor, a través de esta palabra, ser de bendición para otras personas, Señor. Hoy me quito de este lugar y te pido que tu misma presencia, Señor, sea ministrando esta palabra, sea llevándola, sea trayendo edificación a cada vida, a cada alma, Señor, que la escucha, que la ve. Porque sabemos que tú eres el único que puede, como maestro, enseñarnos tu palabra y mostrarnos las cosas que han de venir. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y el título de este mensaje tiene como título condición espiritual. Entonces, pues nosotros podríamos pensar que es una condición espiritual. Así como sabemos que es una condición humana, una condición de cada uno de nosotros como hombres, pues también hay una condición que es espiritual. Hay ocasiones en la vida o en los tiempos que transcurren en nuestro diario vivir que hay desilusión, en nosotros se apoderan como sentimientos, nos quejamos de seguir adelante, vienen desánimos, vienen cosas y situaciones que de pronto en el diario vivir hacen que nos desanimemos, hace que tengamos esos momentos como de debilidad, como de bajones espirituales, y allí es donde yo quiero hablar, la condición espiritual de nosotros como seres humanos, como hombres que verdaderamente quieren seguir adelante con las cosas de Dios, con su palabra. Y a veces en momentos nos sentimos sin fuerza, y a veces en momentos necesitamos de una voz de aliento, de una voz de esperanza que nos ayude a subir ese nivel espiritual. O a veces el mismo trato con el mundo, del pecado y todas esas cosas que nos rodean a diario hacen que nuestros niveles espirituales bajen. Y a veces también las situaciones, los problemas de la vida. A veces vemos a Dios tan lejos que en determinado momento nos llegamos a preguntar ¿dónde está Dios? Pero no solamente nos pasa a nosotros esos momentos. Son momentos donde podemos decir, como una vez decía el salmista, decía allí en un salmo, decía, abatida está hasta el polvo mi alma. O como el profeta Elías, que una vez dijo, sentado bajo un enebro, él dijo, Señor, basta, oh Jehová, y quítame la vida. Eso dijo Elías en determinado momento, porque se sentía mal espiritualmente, bajo espiritualmente. Entonces realmente hay momentos en la vida en los cuales Dios parece no estar, o estar lejos, o de pronto no es que Dios se aleje de nosotros, sino nosotros nos alejamos de Él. Y aquí es donde quiero ir a referirme prácticamente con este mensaje, para que cada uno tomemos conciencia y veamos realmente qué estamos haciendo en este mundo, en esta vida, que sabemos que vienen problemas y situaciones, pero que ante todo, por eso fue que el Señor nos dijo que debíamos creer, era por fe. Y quiero ir ahí a un versículo como ya
entrándome en la palabra de Dios que está allí en Lucas 18, versículos 6 al 8. Y miremos lo que la palabra de Dios dice y lo que el Señor dice, porque el Señor Jesucristo estaba hablando en determinado momento, estaba colocando un ejemplo de la parábola de un juez con una viuda y decía que el juez injusto que bendice o que le da prácticamente una bendición a la viuda debido a su insistencia y debido a su querer obtener lo que el juez lo que necesitaba el juez. Entonces en Lucas 18, 6 al 8, mire lo que dice acá: y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace esta pregunta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí es donde yo me quiero prácticamente dirigir, aquí en este versículo 8, dice acá, y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí es donde tenemos que pensar en esta palabra que el Señor nos dice. ¿Será que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra? Y cada día vemos la condición del hombre y las características de nosotros como hombres, como seres humanos, como hombres pecadores, porque somos pecadores. Y siempre tendemos a alejarnos del Señor, siempre tendemos a no leer su palabra, a volvernos como religiosos prácticamente, de que ya nos congregamos cada 8 días, ya oramos cada vez que podemos, y entonces esta condición espiritual tiende a vagar, y tendemos a entristecer, como dice la palabra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor nos dice acá en su palabra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque cada día vemos que el hombre se aleja más y más de Dios, más y más el pecado está tomando el control de este mundo, de esta tierra, y vemos que la condición del hombre cada día va de mal en peor. Entonces, por eso fue el título de esta prédica, condición espiritual. ¿En qué condición espiritual nos encontramos nosotros? ¿En qué condición humana nos encontramos nosotros? Porque allí podemos hablar de humanismo, del hombre que siente temores, que tiene sentimientos, que verdaderamente en determinado momento esos sentimientos hacen que le fallemos a Dios. Esos sentimientos hacen que nos equivoquemos en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Y allí es donde yo quiero ir con esta palabra. Entonces la condición del hombre es una serie, dice acá, de características que nos hace ser más humanos o terrenales. Y precisamente esa cuestión terrenal fue la que el Señor vino a abolir en nosotros. Ese deseo de fijarnos en esta tierra, de enfocarnos en esta tierra y no en las cosas celestiales, sino en las cosas del Señor. Quiero ir allí a un versículo que está en Efesios, capítulo 2, versículo 11. Son versículos y palabras que nos ayudan prácticamente a fortalecernos y a mirar lo que Dios piensa en este tema, en determinados temas que nosotros miramos en la palabra de Dios. Dice acá Efesios 2, versículo 11. Dice acá, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, aquí en este versículo nos está diciendo, pero ahora. Y yo siempre enfatizo en los peros cuando leemos la palabra de Dios. Cuando uno enfatiza en un pero es porque hay un cambio. Pero ahora, en Cristo Jesús dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo la sangre de Cristo en nosotros? ¿Qué fue lo que hizo la sangre de Cristo en nosotros como hombres? Que un día decidimos seguir al Señor, que un día
quisimos discernir o quisimos dejar que el Espíritu Santo nos mostrara nuestra realidad, la realidad de nuestra vida, de que estábamos lejos de Dios, de que pecábamos y hacíamos las cosas que en nuestra emoción, en nuestros sentimientos, en lo que queríamos hacer, lo hacíamos. Y parece que no tuviésemos un control, parece que no hubiéramos tenido reglas ni nada que prácticamente nos prohibiera cosas. Entonces, el Señor no quiere prohibirnos cosas, sino que quiere es que de libre albedrío le queramos seguir, le queramos verdaderamente hacer las cosas que Él nos manda o que nos sugiere allí. En los mandamientos nosotros nomás nos damos cuenta, hoy en día ¿quién cumple los mandamientos? Hoy en día ¿quién quiere seguir un patrón moral, ético para su vida? Nadie. Cada uno quiere hacer lo suyo y lo que quiere. Se llama relativismo. Hoy en día no te metas conmigo, yo no me meto contigo y así todos vamos a vivir bien. Entonces, esa es una manera o las condiciones que hoy el hombre está viviendo. Entonces, ¿dónde están esas condiciones espirituales que son las que nos hacen crecer, las que nos hacen acercarnos a Dios? Y así como nos dice esta palabra, que gracias a la sangre de Cristo nos hizo acercarnos a Dios, nos hizo acercarnos a ese Dios tan maravilloso, a ese Dios que tiene el control y que gracias a esos lazos de amor vino y un día a nuestra vida y nos cambió y nos mostró que estábamos mal. Entonces, esta condición espiritual es la que yo me quiero referir. Vemos a hombres como, voy a nombrar hombres empezando desde Adán, Abraham, de Isaac, Jacob, Juan el Bautista, para hablar del Nuevo Testamento, a Pedro, a Juan, a Pablo. Son hombres, y dicen la palabra allí en Santiago 5 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Él también sentía temor, él también sentía ira, y todos estos sentimientos o características que hoy en día se han acentuado en la raza humana, las vemos cada día en nosotros. Este carácter de los hombres y más de los últimos tiempos han hecho que nos alejemos de Dios y han hecho que tengamos a Dios lejos como si no existiera. Y cuando viene algo duro al mundo, duro a nuestra vida o a un país, nos preguntamos dónde está Dios, por qué Dios permite esto, por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace lo otro. Es porque simplemente somos hombres limitados, hombres que no podemos entender a Dios. Y realmente lo tenemos que entender es por medio del amor, por medio de la fe. Es la única manera, no hay más. Si usted quiere hacer su voluntad o las cosas a su manera, pues usted no puede encontrar a Dios, porque siempre tenemos que estar sometidos a un ser soberano, a un ser que se merece toda la gloria. Y allí es donde prácticamente estos hombres que hablaba de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, Pedro, hasta mismo Judas, porque tildamos a Judas como uno de los hombres, no, vendió al Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestro pecado? También lo vendemos a veces. A veces esa cruz parece que no existiera para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos y aún sabiéndolo y seguimos en nuestro pecado. Porque no queremos realmente conocer ni saber más de Dios, más de las cosas de Dios. No queremos saber nada de este libro. Cierto hombre decía una vez, este libro nos aparta del pecado y el pecado nos aparta de este libro. Y eso es una verdad. Porque cuando dejamos de leer, de instruirnos a través de la palabra, pues vamos alejándonos de Dios cada día, más y más. Entonces, vemos allí, quiero ir allí a Isaías. Isaías era un hombre también, profeta. Él también tenía sus razones, sus sentimientos y a veces como que le reclamaba al Señor, oraba por su pueblo y como el que quería. Isaías 40. Él quería escudriñar ese corazón de Dios, porque suceden tantas cosas, o esas profecías que le profetizaba a su pueblo, y él veía el dolor de su pueblo y veía cómo ese pueblo sufría, y le preguntaba a Dios, y a veces habían interrogantes en su vida, porque era un hombre igual que nosotros. Inclusive muchas profecías que escribió, las escribió sin entender realmente qué era lo que estaba profetizando o que esta palabra era para un tiempo determinado. Entonces dice acá en Isaías 40, 27 al 31, mire lo que nos dice la palabra de Dios.
Dice acá, porque ¿qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno de Jehová, el cual creó los cielos, los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí Isaías, y la pregunta que empieza a decir, ¿por qué dices tú, oh Jacob, o hablas tú, Israel? Le estaba hablando aquí el pueblo de Israel, y le estaba mostrando ese Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos nosotros. En especial, le estaba mostrando ese incomparable Dios de Israel, le estaba mostrando su grandeza a Israel. Entonces decía que si Israel había perdido sus fuerzas, su esperanza, que se encontraba desanimado, que no encontraba realmente un norte a quién seguir, o a qué hacer. Aquí el profeta le está diciendo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, ¿cierto? Él es el único que puede tener fuerza. Dice que no se fatiga, no desfallece ni se cansa. Y lo compara con un joven, ¿no? Nosotros nos acordamos o tenemos siempre en cuenta que el joven es el fuerte, el activo, el que va hacia adelante, el que nunca fallece, el que tiene esa energía. Pero entonces aquí lo compara con ese joven, que el joven en determinado momento se cansa y se fatiga y desfallece. Pero los que esperan en Jehová, dice acá, o sea, ¿quién es el que nos puede dar esa fuerza? ¿Quién es el que nos puede quitar todo temor? ¿El que nos puede quitar todo desfallecimiento? Pues el único es el incomparable Dios de Israel. Y Él es el que no se cansa, ¿cierto? Y todos los que esperamos en Él, pues tenemos que renovarnos y renovar nuestra fuerza es en Él. ¿A quién más acudiremos? Decía el salmista, ¿a quién más iré? ¿Cierto? Si subo allí a los cielos, allí tú estás. Si voy al fondo del mar, de la cueva, allí estás tú, ¿cierto? Si me escondo debajo de una piedra, pues allá estás tú. Entonces, fíjese que el salmista mismo decía, y que Él no desfallece ni se cansa cuando estamos en Jehová, en nuestro Dios eterno. Entonces dice acá, levantarán alas como las águilas, ¿cierto? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son todos los que nosotros, los que esperamos y los que verdaderamente queremos renovarnos y tomar fuerzas en el Señor. Entonces estos son los momentos en que queremos que esta generación, que prácticamente le habla a Isaías, habían sido llevados en cautividad, habían sido devastados, se habían muerto muchas personas cuando habían sido deportados, ¿cierto? Y exiliados. Entonces aquí vemos que ellos no tenían esperanza, se habían hundido en su emoción, se quejaban y veían que no tenían fuerzas, que ya los otros pueblos prácticamente eran los que los dominaban. Pero a causa, ¿o por qué vino esto? Porque se apartaron del Señor, porque empezaron a hacer las cosas que iban en contra de su Dios y empezaron a dejar entrar costumbres paganas, costumbres de aquellos pueblos que los rodeaban. Y cuando viene ese castigo, que es el Señor de exiliarlos de su tierra, entonces Dios les estaba diciendo que a través del profeta que volvieran a Él. Dios les estaba diciendo, vengan, en mí pueden renovarse, pueden tener nuevas fuerzas, yo los puedo volver a restaurar, a restituir, a darles nuevamente su tierra, pero tienen que ser de acuerdo a mi voluntad y a las cosas que yo les he mandado. Entonces, aquí quiero ir a un versículo, o el versículo 28, que dice, el fortalecimiento, dice acá, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y allí es donde podemos darnos cuenta de nuestra humanidad, de lo terrenales que somos, porque a veces queremos mandar y ordenar a Dios y exigirle a Dios, pero realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha mostrado, y realmente estamos teniéndolo como ese Dios, o queremos mandar a nuestro Dios, o queremos ser nosotros ese Dios de nosotros mismos. Queremos
quitarle ese puesto, así como Satanás quiso engañar a Eva diciéndole, no, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de ese fruto, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Y empezó a despertar en ella, ¿cierto? En Eva empezó a despertar ese querer, ese orgullo, ese querer de ser igual a Dios. Y hasta el día de hoy, esa es la táctica del enemigo, querernos hacer pensar que podemos llegar a ser como Dios, que podemos ser autosuficientes, que no necesitamos de Dios, que necesitamos solamente de nosotros mismos, que ese poder que de pronto tiene Dios o que hay en Dios, lo podemos obtener dentro de nosotros, que no tenemos que tener ningún Dios aparte de nosotros mismos. Entonces, aquí es donde empezó, aquí es donde cayó prácticamente el pueblo de Israel y cayó en esta autoidolatría de querer complacerse en a sí mismos. Entonces, el problema del pueblo de Israel radicaba era que habían quitado la vista de su Dios y habían empezado a adorar otros dioses y se centraron también en su autocompasión, en su todo en ellos mismos. Entonces, vemos cómo Dios permite todas estas cosas. Entonces, aquí el profeta les hace como pensar, ¿no? Dice que no hay quien lo alcance, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién va a alcanzar el entendimiento de Dios? Por eso es que muchos hoy en día no han accedido a dar ese paso de obediencia a Dios, porque no han reconocido que realmente son pecadores y que tenemos un Dios santo, un Dios que demanda de nosotros alta moralidad, una santidad especial para con Dios. A Él es el único que le fallamos cuando pecamos. Entonces, ¿usted qué diría? Allí la persona que está escuchando, la que me está viendo, ¿usted qué diría? ¿Usted escuchando esta palabra sí reconocería realmente que al único que le fallamos es a Dios? A veces decimos, a mí no me importa Dios, no me importa nada, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién realmente te puso en esta tierra? Puede usted decir, no, mis padres me dieron la vida, sí, pero a sus padres, ¿quién los usó? Entonces, allí es donde tenemos que ver realmente quién es Dios y que Él está en el control de todo este universo, de todo este mundo. Aún de lo bueno, de lo malo, Él tiene el control. Él tiene el control del mismo Satanás y lo podemos ver allí en Job, porque allí en Job, Satanás tuvo que ir a pedir permiso para poder tocar a Job. Entonces, vemos que el mismo control lo tiene Dios de todo, el mismo Satanás lo usa para sus propios fines, para su propio plan. Entonces, allí puedo ver también lo que dijo Daniel. Mire lo que dijo Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ese pueblo que conoce a su Dios somos nosotros. Entonces, esforcémonos, actuemos, y así como decía Santiago, que hay fe que es sin obras para salvación, pero hay fe que son obras porque ya somos salvos, porque ya tenemos algo que brindarle a nuestro Dios, que son nuestras obras después de ser hijos. Ya ahí sí, esas obras cuentan, que no nos sirven para salvarnos, pero sí nos sirven después de ser salvos, después de haber recibido el conocimiento de esa verdad. Entonces esta es la vida eterna, decía el mismo Señor Jesucristo allí en Mateo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo también, orándole al Padre, decía, ¿cierto?, que la vida eterna era que le conocieran a Él, que se acercaran a Él. Y dice la palabra de Dios también: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Y en cuanto al versículo 29 dice acá: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Si yo me encuentro débil, si he flaqueado, si ya prácticamente sé que en mí no está la solución, pues acudamos al Dios, al único. Él es el único que tiene en cuanto a eso nuestra verdadera fortaleza. Y tenemos como 3 puntos que nos habla aquí Isaías. El uno es Dios eterno, que dice que Él es eterno, Él nunca cambia, prácticamente Él nunca puede cambiar, porque Él no es un Dios cambiante, Él es un Dios fuerte, un Dios que tiene el poder sobre todo el universo.
Y todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Y Él conoce las cosas mucho antes de que sucedan, porque Él se mueve en la eternidad y en la eternidad Él puede ver todo con su majestad. Él es un Dios infinito, ¿cierto? Infinito es que creó los confines de la tierra, creó todo lo que hay acá, lo que vemos. Y así como le preguntaba un día el Señor a Job, le dijo, bueno, entonces cíñete como un varón valiente y ahora dime, ¿quién creó todo esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Cierto? Ni siquiera estaba en pensamiento de sus padres, ni siquiera de pronto existían ni siquiera sus padres. Entonces el Señor le preguntaba. Entonces es un Dios inagotable, no desfallece ni se fatiga. Entonces siempre va a estar allí por encima de cualquier debilidad. Entonces puede ayudarme a mí en mi agotamiento, en mi debilidad, en todas las cosas que vengan a mi vida. Él es el único que me puede ayudar. Y como otro punto, Dios es inescrutable. O sea, no lo podemos entender. No podemos meterlo dentro de un tubito ahí de laboratorio y examinarlo. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Cierto? Porque el primer versículo de la Biblia nos lo dice muy bien. En el principio era Dios, ¿cierto? En el principio era Dios. O sea, desde el principio está Dios, ¿cierto? Entonces, Él no da una explicación de quién es Él, ni de dónde viene, ni quiénes eran sus padres, ni quién es nada. Él simplemente dice que era Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Aquí no nos da ninguna explicación. Entonces es un Dios inescrutable que su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay nadie, ni han habido, ni habrá quien alcance el entendimiento de Dios. Entonces quiero ir allí a Isaías 55, más adelantico, versículo 9. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, nos está diciendo aquí Isaías, no entendimiento no hay quien no alcance, ¿cierto? Y como son más altos los cielos que la tierra, así es la misma la grandeza del Señor. Fíjese que a través de miles de años ya, que el hombre ha intentado escudriñar el universo, escudriñar el mismo mar, escudriñar tantas cosas que vemos en este universo, y él no ha entendido muchas cosas que suceden o cosas que suceden en nuestro universo, en nuestra galaxia. Entonces, ese entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el único que creó todo esto. Él es el único que creó este universo, que trabaja con un orden perfecto, que en caso de que el sol se acercara mucho a la Tierra o se alejara mucho de ella, podríamos morir calcinados o morir congelados. Entonces, allí es donde está el conocimiento y el verdadero sabiduría de Dios. No hay quien la entienda, no hay quien la alcance. Entonces como dice que como desciende de los cielos la lluvia y hace germinar, o sea, esa palabra es como esa lluvia, como ese refresco, como esa forma de saciar nuestra sed cuando tenemos sed, ¿cierto? Dice que así como produce la semilla y da pan al que come, entonces que así es la palabra de Dios. Y la palabra de su Dios es un refrigerio. Y espero que aquella persona que esté escuchando, esté viendo este video, pues que esa palabra penetre a su vida, a su corazón, que fluya a través de su vida y que le dé vida, porque la palabra es vida. El Señor Jesucristo lo dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando vemos el entendimiento de Dios, la sabiduría y todo lo que hay en Dios, eso nos da, activa nuestra fe, nos ayuda, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante, porque sabemos que por encima de todo lo que suceda, por encima de todo lo que pase, usted puede ver noticias, las noticias, puede ver tantas cosas que nos hablan, prácticamente nos desaniman, porque trae un desánimo oír de guerras, de muertes y de todas estas cosas, pero cuando miramos la palabra de Dios nos da fortaleza, nos da esperanza de que hay un Dios que está al control de todo. Y que si Él lo prometió en esta palabra, se va a cumplir. Que no va a ser, Él no habló por hablar,
porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y qué bueno, qué esperanza tan bienaventurada, como dice la misma palabra, hay en nosotros. Porque creemos en un Dios que existe, existió y existirá por siempre. Que así generación viene, generación va, como dice Eclesiastés, aún así y el Dios de nosotros sigue existiendo por siglos de los siglos y eternamente lo será. Entonces, más allá de lo que escudriña o puede entender el hombre, está Dios. Entonces, por ser inescrutable, no hay quien pueda frustrar sus designios, no hay quien pueda ir en contra de sus planes, ni el mismo Satanás puede ir en contra de sus planes. ¿Por qué? Porque Dios es el instrumento mismo de Dios. Entonces, su plan se va a ejecutar. Nosotros podemos ver a través de la cruz, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él sabía lo que iba a vivir, lo que iba a padecer, lo que iba a transcurrir a través de esa cruz. Allí en Getsemaní Él lo entendió y lo vivió de una manera, Él estuvo con esa prueba, tanto espiritual, sentimental y física, porque su mismo físico ya no le sudaba gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Entonces ya no daba nada más en esta lucha espiritual que él tenía, y aún así él entendía que la única solución era su Padre, ¿cierto? Oraba a su Padre, oró 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aún así él pasó por esta tierra, aún así sus mismos enemigos estaban dentro del plan de Dios. Es que ahí es donde tenemos que entender la grandeza de Dios. El mismo Pilato, el mismo Judas, el mismo Pedro, todos estos hombres que estaban con Cristo en esa noche, los mismos discípulos que lo dejaron, todos estaban bajo el plan soberano de Dios. Y Él sabía que todo eso iba a suceder, porque nuestro corazón y nosotros como humanos, y como empezamos hablando, que tenemos una condición terrenal, una condición de hombres, Él sabía que íbamos a fallar. Y Él aún sabe que aún después de haber pagado el precio por nuestro pecado, aún sabe, después de que ahora le conocemos, sabe que vamos a seguir fallando. Por eso extendió su misericordia y extendió su gracia. Su misericordia que no nos da lo que nos merecemos, y su gracia nos da lo que no nos merecemos. Entonces, qué grandeza hay en nuestro Dios. Y ya para terminar, quiero mirar allí el versículo que está en Efesios 2, 1. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, lo que hablábamos de los peros, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y eso es lo que puede aquella persona que me está escuchando este mensaje. Por gracia puede ser usted salvo. ¿Qué es la gracia? Pues que el Señor nos da algo que no nos merecemos. ¿Y qué puede dar en este momento algo a usted que no merece? El perdón de Dios. Y si usted necesita ese perdón hoy, si usted quiere realmente ser perdonado, pues ábrale su corazón al Señor. Dígale: Señor, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque cuando nos arrepentimos es estar de acuerdo con Dios. Simplemente háblale a su corazón y dígale, hágale una oración ahí en sus palabras. Dígale al Señor de esta manera. Simplemente cierre sus ojos ahí. Si se puede arrodillar, arrodíllese. Si puede alzar sus manos, álcelas. Ahí, si está en su intimidad con Dios, y le puede decir en sus palabras: Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque dice que esta palabra sale de tu boca y que trae refrigerio a mi vida. Entonces, no sé en qué pecado estés, en qué situación estés. Simplemente quiero guiarte a que le hagas una oración al Señor, que le recibas en tu corazón, y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar y empieza a ser restaurado, renovado, y cuando te des cuenta, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces simplemente dile al Señor así:
Amado Señor, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de venir a ti. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento por ello. Reconozco que tú fuiste allí a la cruz del Calvario a morir por mi pecado. Y sé que lo viniste a hacer por amor, porque me amas. Hoy reconozco y quiero abrir mi corazón a ti y recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, una simple oración, que es arrepentirse de su pecado, abrirle su corazón al Señor, y dice la palabra que esa obra, Él la inició ahora en usted, porque usted le dio permiso, porque Él primero golpea y toca a la puerta de su corazón. Y si usted le abre la puerta, viene a tener intimidad y relación con usted, y va a empezar a ver su misericordia, su amor, su gracia. Y si recibió el perdón de Dios, usted ahora puede perdonar. Usted puede ser libre ahora de la ira, del rencor, ¿cierto? Del no perdonar, de todas estas cosas que el mundo, nuestra carne y todos nuestros sentimientos nos llevan a ir en contra de Dios. Entonces, le doy gracias al Señor por su vida y quiero ya orar para finalizar, de darle gracias a Dios porque ha iniciado una obra en usted. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor, porque es un mensaje donde nos muestra, Señor, nuestra condición espiritual y que así como decía el salmista, que tú te acuerdas de que somos polvo, de que somos hombres terrenales, de que somos hombres pecadores y que un día allí en el jardín del Edén le entregamos el poder, la autoridad, la mayordomía a Satanás, Señor, pero que hoy tú la recuperaste ahora a través de la cruz y nos la entregas nuevamente a nosotros. Nos das nuevamente esa autoridad, esa posición como hijos que antes habíamos perdido, pero que ahora podemos ver cuán grandes cosas puedes hacer a través de tu palabra. Y así como nos decía esta palabra, que así como la lluvia cae sobre la tierra y produce semilla y da pan al que come, entonces así es tu palabra, Señor. Por eso es que te doy gracias por ese refrigerio espiritual que has traído a cada una de las vidas que hoy nos ha escuchado, Señor. Que hoy hay decidido y tomado esa decisión de seguirte a ti y de abrir su corazón a ti, Señor. Yo te doy gracias por cada alma, por cada hombre y mujer que deciden, niño, joven, deciden seguirte a ti. Oro por aquellos que están pasando pruebas, dificultades, que se encuentran en cárceles, hospitales, que se encuentran en diferentes circunstancias de su vida. Oro por ellos, Señor, para que tú les restablezcas, Señor, y les dé la fortaleza para que continúen adelante. Solo por fe, Señor, porque la fe es el único que la puede dar, que eres tú, el autor y consumador de la fe. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.